Bien, amigos, está todo listo ya para iniciar este partido por el tercer lugar. Los elementos de Jamaica ya están a punto de mover el balón ante su rival Brasil. Por segunda vez consecutiva van a enfrentarse en esta Copa de Oro. Arranca la narración Samuel Jacobo. Gracias, mi estimado Alejandro Luna. Aquí vemos al defensa Semaría por parte del equipo brasileño, que esta ocasión no tuvo buena participación en la Copa Oro. Muy criticado Mario Lobo Zagallo y sus jugadores allá en Brasil, y por los expertos conocedores del fútbol que han dicho que no se han dedicado, y aquí tienen la posibilidad de sacarse la espina. Vamos a ver si lo logran. Va a ser difícil, te lo digo desde ahorita, ¿eh? Hacia adelante estaba tocando el balón ahí Marcos Goncalves, que jugara en México. Aparece Junior Baiano por la parte central. Es el equipo de Brasil quien trata de salir con el balón organizado. Aquí va en la escapada Junior. Sigue Junior, se pasa entre dos defensores, centro y el cruce. Perfecto por parte del Ivan Dixon. En lo que es la primera aproximación del cuadro brasileño, el equipo amazónico. Bien, vamos a ver. En esto que es la recta final de la Copa Oro, últimos partidos. Este es por el tercer lugar. Buen pase. Atención que aquí viene el remate. La pelota se va a un lado. Apareció bien desde atrás, intentando hacer daño Semaría. Aquí vamos a tomar de nueva cuenta la impresión. Aquí está el susto, se lo llevó. Aquí está Warren Barrett, el arquero de Jamaica. Solo venía ya detrás la marcación. Venían a cerrar también ahí lo que era este gran Goncalves junto con Junior Baiano allá en el centro. Atención, el remate directo a la puerta, la tiene Tafarel. Aquí se animó Williams. Jamaica no deja de ser un equipo peligroso, ¿eh? Sí. Le dejo la palabra. Tiene mucho corazón, tiene mucha entrega y lo está demostrando, y más porque ya sabe que alcanzó a arrancarle un empate a 0 goles en lo que fueron los partidos de eliminatoria por el primer grupo. Ahora sabe que Brasil es vulnerable y quiere volverlo a constatar, y más que todo por la motivación del tercer lugar. Bueno, aquí viene, era primero Junior tocando para, vemos ahí Romario, que no entiende, su compañero Cargi lo recupera para Jamaica. En muy buenas, bueno, no en muy buenas condiciones el terreno de juego, pero sí como se esperaban comparado con eso, porque el día de ayer llovió bastante. Aquí está otra vez, viene en este avance, caracoleo, Flavio Conceição atrás, Edmundo la tiene otra vez Conceição, pide que venga a sus compañeros por el centro. Ahí trata de organizar, este es Edmundo el animal, por ahí en otros medios también le dicen la bestia. Viene el remate de lejos, desviado. Ahora el que se animó fue Flavio Conceição, portando el número 8 en su uniforme. Porque ya se han enfrentado una vez, que me hice contra Guatemala. A mí me parece que cuando vemos a René Simões, técnico del equipo de Jamaica, para el Mundial, y más que todo que es el último antes de esa competencia. Junior, por el centro, la deja pasar Romario, la tenía Flavio Conceição, la tiene Edmundo con el balón para el equipo brasileño. Romario, atrás, Flavio Conceição, viene Junior, va a venir con el centro. ¡Uy! No le pudo pegar Junior. La rechifa no se hace esperar. Lamberton. Y vemos con el número 6, Janilson de Souza Junior. Está el técnico de Brasil. Ha dado su fútbol realmente a defender lo que le propone Brasil. Bueno, aquí viene, vamos a ver, Romario, toca el balón, el tiro, afuera. Se animó, llegó con claridad ahí Flavio Conceição, pero no la pudo aprovechar, la voló. Qué bien Romario, ¿eh? Sí, ahí está la jugada inteligente, todo el ángulo, y bueno, la viene a volar. Lo habían dejado sin marca también. Estas son las opciones que le da Jamaica. Dejó el espacio también abierto para que pudiera. Oye, qué helado está, ¿eh? Bastante viento, y el viento sumamente helado. Pero yo prefiero ahorita el aire que la lluvia. Exactamente. Viene. El tiro. Hoy otra más. Afuera. Y ahora el que la desperdicia es Ciño de nuevo. ¿Dónde están funcionando los jugadores? Doriva. También aparecía desde atrás Goncalves. La detiene Paul Hall apoyando a su defensa. Tiene el balón, el toque. ¡Elber! Sacó al arquero, vamos a ver. Toquecito, viene el remate. Rechaza Cargill.
Después llegaba también Flavio Conceição. Edmundo con el balón, el que le marca es Dixon. Sigue Edmundo. La pelota afuera. Muy bien en medio campo, Dixon, Cargill, Williams, Paul Hall. Sigue Williams. Aparece Marcelo Goncalves. No pudo pasar Junior en la barrida. El toque hacia arriba para que venga el ataque de Brasil. ¡Qué bien se lleva la marca ahí! Ciño. Uy, qué tremenda falta. Fue Malcolm, me parece que le pegó a Ciño. Y tarjeta amarilla inmediata. Ahí para este número 17, Onandi Lowe. Ah, fue Nandi. Todavía recibiendo asistencia médica. Aquí está el hombre que recibe su tarjetón amarillo. Hizo primero el partido. Porque entonces me saca tarjetón rojo. 0-0, minuto 24. Bien, control ahí. Doriva. Romario. Y ahí se enreda un poco el partido hasta que la toma así. Ahí Sinclair. Edmundo recupera. ¡Ay! El árbitro por poco se lo llevan de corbata, como se dice. Doriva con el centro. La va a recuperar para qué sector. Rápido. Viene Ciño. Ciño marcado por este hombre que sabe pegar, Lowe. Que de Lowe no tiene nada. Y ahí está la falta. Ciño. Mira, esa voz que oíste es nuestro colega Luis Moreno. Cuando aquí viene Brasil, posibilidad, Romario, le pegó mal Romario. Le pegó mal Romario. Cuando la quiso cucharear, no la pudo engarzar y la pelota salió muy desviada. Era difícil ese remate porque intentó con pierna cambiada. Mira, vamos a ver, viene el pase ahí. Lo estaba esperando Romario, viene la definición. Aquí sí, se produce el cambio. Ahí está, tiene que entrar Ricardo Gardner con el número 24 y sale Sinclair por lesión. Aquí está este muchacho, jovencito también. O sea, te decía que la gente que está llegando todavía, había un sector, lo podemos observar en estos momentos nosotros que estamos en el estadio cuando viene aquí Brasil. ¡Romario! A detuvo Barrett. Había un sector que no permitían entrar a la gente, al aficionado, pero a base de empujones y desafiando la ley, todos juntos se metieron y no les quedó otra más que decirle al anunciador, pueden sentarse. Fíjate nada más, Y eso indica la gran cantidad que se ha dado cita para observar esta doble jornada. Toquecito bien en el fondo, Gardner recién ingresado. Tiene la pelota con el toque, era Simpson. Abriendo el balón para que venga Williams. Por el centro, Malcolm. Ojo. Williams, anticipo por parte de Junior. Abriendo la pelota, viene ahí Simpson. Por aquel sector, atención que aquí viene el equipo de Jamaica, era Gardner. Falta, no hay falta, dice el árbitro. Ali Mohamed. Y bicampeón. Linval Dixon, dice usted muy bien. Le ganó a Estados Unidos. Precisamente en la final del año pasado le ganó a Brasil, fíjate. Y en la anterior le había ganado a Estados Unidos. ¡Viene! Romario, el toque, el tiro. Barrett, barriendo ahí. Sacó esa pelota y da el ánimo a sus compañeros. Edmundo la tuvo. Y está excelente la atrapada. El intento de Edmundo de hacer la apertura del marcador. Aquí está. Ay, qué bien el tiro, Qué bien. Y bien achicó el ángulo. Excelente. Todavía un tiro de esquina, peligroso. Viene Ciño. El portero la tiene. 0-0. Esta es la Copa Oro, jugándose el puesto por el tercer lugar. Brasil contra Jamaica. Williams. Jamaica con la pelota, la tiene Malcolm. Sombrerito de Malcolm, Cargill. La barrera es de Doriva. La tiene ahora Junior. El árbitro está señalando una falta. Póngale otra rayita al tigre, mi estimado Alex. ¿Cómo no? Es la sexta ya para Jamaica en este momento. 35 minutos. 5 que lleva Brasil con esta. Bueno, aquí viene Paul Hall, centro peligroso. Brincaba Burton y ahí estaba desde atrás la llegada por parte de Gardner, me parece. Y no la pudo prender. Este es Simpson,
Viene Jamaica. Dixon en toque. Se le pasa a Paul Hall. ¡Williams! Mal. Estaba muy lejos todavía. Difícil ejecutar desde esa distancia. Y bueno, tenía también el espacio. Podía haber tomado la opción de... No, incluso ya hay personas en lo que es las graderías de la parte más alta del Coliseo. Ya están sentados ahí también. Fíjese nada más. Doriva. No, era el que entregaba la pelota. Sí, Doriva para Elber. Elber, centro de Elber. ¡Borre! La tiene. Está adivinando todo, Barre. En otra llegada franca de Brasil. Sin embargo, está apareciendo bien la defensa del portero de Jamaica para prevalecer con este 0-0. Paul Hall entregando la pelota para que venga Simpson. Toque hacia adelante, imprecisión. Williams por este sector, por el centro estaba ya Dixon. Desde que se llene por completo, incluso lo que no estaba planeado. Este es Ciño con el 9. Toque muy suave por parte del jugador de Brasil. La tiene Paul Hall. El pase de Cargill. La tiene el número 7 Cargill. Jugador muy técnico este Cargill, ¿eh? Viene Paul Hall con el centro. Ahí en el medio campo. Sigue de cerca ese número 7. Cumple una labor muy buena. Nunca se desubica. Está al pie del cañón, como se dice comúnmente. Viene aquí Williams. Buen toque. Vamos a ver. Ah, la tiró hacia afuera. Prometía esta jugada. Paul Hall. Ya la primera que elaboran así, ¿no? Un muchacho que tiene cualidades, este número 22, Paul Hall. Aquí está. Excelente también el centrito, el globito que le manda Andrew Williams. Y le rebotó demasiado fuerte en el pecho a Paul Hall. Ya no alcanzó a recuperarla, la dejó pasar. Y sin problemas, Tafarel simplemente siguió la jugada con la vista. También Luis Hernández, que va a tener actividad hoy, tiene 3. Malcolm. Muy corto para su compañero Simpson. Aquí viene Flavio Conceição, cruzando el medio terreno de juego. El pase bien lo estaba buscando, pero mejor. Estuvo ahí Lowe. Cuando viene Simpson otra vez. Williams. Está Jamaica con el balón. Williams se anima, el disparo, detiene atrás Junior Bayano. Es que no busca variantes el equipo de Jamaica. Tiene a Burton allá en el extremo izquierdo y van a las últimas 5 jugadas, solo el hombre y nadie que le venga a auxiliar o a compartir juego de ese lado. No hay realmente mucha creatividad del equipo de Jamaica. Sí. Completamente de acuerdo con usted, mi estimado Alejandro Luna, que por cierto ya se me está despeinando con el viento. ¿No trajo cepillo? Está apretando el viento y cuidado. ¡Aquí viene Brasil! Bien la defensa. Romario. No ha aparecido del todo Romario. Y también está apretando el tiempo porque restan solamente 1 minuto de tiempo reglamentario, más lo que el árbitro le desee dar. Tiempo complementario. Ah, cómo le quitaron la pelota al mundo, Y ese fue Simpson. Oye, qué activo apareció ahí Gardner, por aquel sector. Se ha ido en varias ocasiones. Este es Ian Goodison. Aparece ahora Dixon, Burton. No pudo ir más allá Burton. Hay 5 hombres ahí de defensas o apoyando ese terreno defensivo de Brasil. Hacia adelante viene Junior, este es Ciño. Ahora sí Junior. Junior por el centro para Romario. Romario para Junior. La barrida por parte de Limal Dixon. A punto de terminar la primera parte. Viene Jamaica. Williams. Dixon. Williams la va a buscar. Dejó a Paul Hall. Vamos a ver. En el cierre viene Brasil una vez más. Romario. Atrás Romario. Viene Flavio Conceição. Aparece bien Dixon para desviar. Complemento de Cargill. Le quedó en Mundo. Sigue en Mundo. Toca en Mundo. Ciño. Globito. Nadie aparece de Brasil. Tiro de Romario. Pedía mano Romario. Se acaba la primera parte. Ian Goodison está en el césped. 0-0 el encuentro. Ahí va el árbitro. Sí, se termina ya el primer tiempo. Me parece que Romario va encaminándose hacia afuera del terreno de juego. 0-0 el partido. Estamos con la Copa Oro por el tercer lugar aquí en Fox Sports Américas. Regresamos. Está todo
todo listo y estamos esperando que una segunda parte sea mejor en cuanto al espectáculo que lo que ofrecieron estos protagonistas. Ahora la pelota es de Brasil y arranca la segunda parte. Adelante, Samuel. De promoción a Fox Sports Américas. ¿Ya me entendió? Ahí vamos a Goncalves. Y así cada jugador es patrocinado por alguna compañía o empresa grande. Se va a cobrar la primera falta favorable al equipo de Jamaica. Este es Tafarel. Ahí vamos a nuestro colega Marvin atrás, trabajador de Fox Sports Américas. Cuando va a venir el centro, yo no sé cómo llegó ahí. Viene peligroso y estirado a la pierna. Cuando Junior Bayano reclama a Goncalves que no hizo bien la marca. Edmundo ahí se enreda un poco, pero no pierde el balón. Cargill le marca, viene Elber, bien se quita la marca. El centro de Junior, el cabezón y Romario, el arquero. Enorme desviada por parte de Barret, evitando el gol del cuadro brasileño y el ostión sigue cerrado. Ahí está la oportunidad que deja ir otra vez Brasil. El centro excelente que estaba, se escapó de la marca que le tenían y ahí está una vez más. Cancha de Brasil. Cargill. Robó la pelota el cuadro brasileño. Fíjate que sigue en lo mismo el partido, Y te voy a decir algo. Mucha gente de las que estamos aquí o que están observando el partido, cuando robaron la pelota, viene Romario. No pasa nada. Uy, podría haber disparado como llegaba. Era Edmundo, no se animó. Viene ahora Flavio Conceição, el remate, un fuera, muy desviado. Era Semaría quien llegaba. Viene Cargill en la salida para Jamaica, el toque en corto de Burton para que aparezca por este sector el jugador Gardner. Paul Hall, algún sector del público comienza a animarse cuando llega Jamaica. El centrito lo realiza Malcolm. Remate Burton. Me parece que Burton continuamente busca la pelota con el brazo arriba, Sí. Parecía que le quería dar el manotazo, Bueno, aquí está la respuesta. Viene el avance de Toriba. El pase para Romario. Romario, flojo, entregando el balón como si fuera el defensa para el portero Barret. Que después es actriz, Bueno, pues ahí comenzó la ola. Aunque nació en los Estados Unidos, déjame decirte, pero fue reconocida mundialmente en México. Fuerte la entrada ahí, sigue 0-0 el partido. Aquí viene Paul Hall, Jamaica en la conducción. Ian Burton trata de sacudirse la marca. ¡El tiro! ¡Bien detiene en el fondo! El portero Tafarel y el público se anima. Ahí está la oportunidad. Bueno, el cambio que vino Tejía. Sí, entró César Augusto. Tiene un apellido raro, Michaelón. Cuando viene Semaría. Nadie para arrebatar. El centrito. Y el cabezazo enorme por parte de Elber. Apareciendo aquí con peligrosidad, pero mejor la ubicación de Barret, quien vuelve a desviar ese remate. Se cayó el jugador, se tardó el jugador de Brasil fuera de lugar, parecía de Burton. Aplica la ley. Bien, por aquel sector Malcolm. Se perfila, el disparo afuera. Llegó bien Malcolm. Pero no ha tenido Jamaica la calma suficiente para poder dirigir el balón al arco enemigo. Y inmediato, y ahí estaba el árbitro ahí cerquita. Deja pasar este incidente. Y cuidado porque esto es lo que va a provocar también otros más. Se multiplica los momentos ríspidos. Aquí ingresa otro hombre a la cancha. Número 11, Theodore Whitmore. Sale Peter Cargill por parte de Jamaica. Y Whitmore, bueno, tiene mucha fe para este jugador. Realmente es un apoyo ofensivo. Vamos a ver si puede acoplarse. No había jugado, me parece, en partidos anteriores por lesión en la nariz. Mire usted, atención que aquí viene Brasil. Se mete al área. ¡El tiro! La pelota sale a un lado. Con ganas está llegando ahora. Y aquí observábamos a Donizete en la primera aparición a la ofensiva. Llega con piernas nuevas, oxígeno. Aquí estaba la oportunidad. Bien le venía cerrando lo que era también otro de los recién ingresados, Theodore Whitmore. Hace María. Sí, no va a poder seguir ya. Piensa usted, ya quedan 5 minutos para que lleguemos al minuto 80. 15 en total. Minuto 30 ya de
el segundo tiempo. 31. Cuando viene el toque. Centrito peligroso, la deja pasar Romario, tiro, ¡gol! ¡Gol! ¡De Brasil! Apareció en esta jugada Romario. Y anota el primer gol del partido. Allá va y felicita a Romario. Seguramente uno sí de su delegación cuando viene otra vez la jugada anterior. Solito estaba Romario y anota el gol. Así, bueno, ahí está la clave que deja pasar Donizete, Omar Donizete Cándido, la jugada y lo deja de frente. Aquí a Romario, viene a darle las gracias por ese gol. Fue un regalito, no pudo desaprovecharlo. Y bueno, después de muchos intentos que había tenido Romario, finalmente consigue hacer uno por lo menos. Solamente quedan ya 15 minutos de este. Y ya habían transcurrido 75 minutos y no habían hecho gol. Atrás para Garner, la tiene Malcolm. Vamos a ver este trazo de Will. ¡Uy, le pegaron, Doriva le pegó, pero fue sin querer. Y ahí le dice el árbitro que no, Ali Mohamed. Cámbiale el apellido por el nombre, es Mohamed Ali. Cuando viene el despeje por parte de la defensa. Ali Mohamed Buxain, cuando viene el toque de Dowis. Equivocó ahí. Equivocó. El jugador de Jamaica, pero recuperan el balón. 1-0 está perdiendo. Viene ahí el taquito por parte de Dowis. No pasa nada, aquí está la respuesta de Brasil. Sí, bueno, por parte de Dion Burton se veía ahí el desespero. Quizá un gesto de desaprobación por la última jugada, porque son repetidas, no le han dado prácticamente nada. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Se estaba confiando en la defensa y ahí estaba César Augusto. Tafarel le dice, tranquilo, mi César. Un tiro de esquina. Y el frío está apretando ahí conforme pasa el tiempo. Whitmore. Paul Hall. Deja correr el balón ahí. Mira por dónde anda Garner, Aquí viene Jamaica, toque atrás. Puede ser. Centro, puede ser. Williams. El toque. ¡Oh! Y la puso muy despacito. Muy rápido, Para que dice que en la defensa quedaron Eddie Pop de los Estados Unidos, Claudio Suárez de México, José María de Brasil y Ramón Ramírez de México también. En el medio campo, Preki de Estados Unidos, Paul Hall de Jamaica precisamente y Cuauhtémoc Blanco de México. La delantera Edmundo de Brasil, Paulo César Huachov de Costa Rica y Romario de Brasil. Y aquí hay unas dudas, Defensores pusieron, sí, a Claudio Suárez cuando la Copa ha actuado como medio volante, sí, o volante de contención, pero bueno, así es esto del fútbol. Viene un centro peligroso, se le va a acabar el tiempo, se acabó de hecho. Llegamos a los 90, lo que quiere agregar Ali Mohamed Buxain. Viene aquí el cuadro de Jamaica y tiro de esquina. Williams, algún sector del estadio grita gol. Esta podría ser una de las últimas oportunidades claras para Jamaica para poder empatar un marcador que ahora tiene en contra. Con el tiempo cumplido, este es el momento clave. Vamos a ver. Viene el centro peligroso. El remate. La va a alcanzar. Burton, tiró. ¡Ay, cerca! Todavía. Jamaica la dejó ir. Paul Hall en el fondo, pero me parece que el que la tuvo mejor fue su compañero quien disparó y la defensa salva. ¡Qué cerca Jamaica de hacer el gol del empate, Alejandro! Ahí intentaba rescatar a Dion Burton, la regresa y viene el cabezazo que queda nada. Ahí está el regreso, número 18. Y después viene... Es Williams, ¿no? Parece que era Williams o Dixon. Estaba también... Apretó Jamaica en el último momento y creó la jugada, pero la dejó ir. ¡Qué cerca Jamaica! Lo que hubiera provocado largue. Malcolm, en cualquier momento termina el partido. Estamos por llegar al minuto 92. Centro largo. Tirado, sale Tafarel, apurado ahí. Enseguida viene la final. Enseguida este cotejo. Viendo la pelota viene Brasil. El público pide el final del partido. Brasil va a ganar 1-0. No lo dejan pasar. Goodison.
Más en el fondo está Whitmer, entregando para que ahora salga por la parte central Jamaica. El pase largo y se acabó el encuentro. La victoria es para Brasil. Tercer lugar en esta Copa Oro 1998. Y no ha podido ganar la Copa Oro. En la edición anterior quedó en la segunda posición. México fue el ganón. Y bueno, aquí estamos, llevándoles a todos ustedes las incidencias de este partido. Ahí está Mario Lau Zagallo, pues ahora con una alegría que quizás no le llenó el rostro, pero de cualquier modo se colocó aquí como el tercero de esta Copa de Oro. Momento de hacer una pausa, si gustas, Samuel Jacobo. Regresamos ya con el resumen de esta segunda parte.